Bien, amados, vamos a continuar con este tema que estamos llevando a cabo. Lo cual tiene que ver el por qué Dios tiene que castigar a la raza impía en el tiempo postrero, lo cual no está lejos, está demasiado cerca. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a tomar ahí el capítulo 13. Verso 12 y 13 de Génesis. Génesis capítulo 13, verso 12 y 13. Amén. Gloria al nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Toda exaltación sea para nuestro Dios. Aleluya. Me permito tomar estas dos versiones a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra: y Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres o los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores para con Dios en gran manera. Dice esta versión: Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Dios Todopoderoso. Que sea Dios añadiendo bendición y vida eterna para cada uno de los oyentes a través y mediante esta palabra. No podemos hablar de una salvación que es en Cristo Jesús sin antes hablar de los juicios que han de venir por el rechazar a nuestro amado Salvador Jesucristo, según el Evangelio de Juan 3:36. Pues hay quienes predican la hipergracia en muchos lugares llamados cristianos, porque yo no los llamo cristianos, empezando por los ministros. Predican es la hipergracia. ¿Qué es la hipergracia? Solamente Dios es amor, y dan unos sermones halagüeños, llamativos. Les soban el saco a las personas, la espalda se la están sobando al uno y al otro. Si cayó en adulterio, en fornicación, en pecados escandalosos, etcétera, etcétera, tranquilo, hermano, no se preocupe. Dios hará la obra. No hablan de juicios
ni de consecuencias que traen los pecados. Solamente hablan es de amor, de gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios. No hablan de los juicios, no hablan acerca de que Dios es fuego consumidor. Alabado sea el nombre de Cristo. No equilibran la gracia de Dios y el juicio de Dios. No lo equilibran. Porque eso tiene que ir equilibrado. Gracia, misericordia, amor y juicio. Alabado sea el nombre de Cristo. Entre tanto Dios tenga este servidor exponiendo el sagrado texto, no dejaré de hablar acerca de los juicios que trae como resultado el pecado determinado cometido, sea por creyentes, por cristianos fieles y verdaderos, o por mundanos, impíos, degenerados, corrompidos. No dejaré de hablar acerca de los juicios justos de Dios, pues Dios no es alcahuete, es tolerante, lo cual muchos están abusando de la tolerancia de Dios. Dios es tolerante, pero no alcahuete. Él llega a un momento donde tajantemente corta, porque según el Evangelio de Mateo, dice la palabra que a la verdad, el hacha, la versión antigua dice la segur, está puesta a la raíz de todo árbol. Árbol que no dé fruto será cortado y lanzado al fuego. Alabado sea el nombre de Cristo. No equilibran. Alabado sea el nombre del Señor. La gracia de Dios y el juicio de Dios. Aquí estamos tratando lo que es el equilibrio, la misericordia de Dios. Llegó un momento, y que por eso debe tener usted, hermano del alma, por favor entienda esto, hermano del alma. A usted le suplico preste atención a esto que le voy a decir. Hay decisiones que se toman que nos trae a nosotros como resultado consecuencias agradables que nos va a ayudar para bien, o consecuencias desagradables, nefastas. Alabado sea el nombre de Cristo. Nos trae dolor, y no solamente a nosotros nos trae dolor nuestras decisiones, sino también a los cercanos, a los que están cerca de nosotros, sea familiar, sea amigo, sea patrón, sea en el colegio, en la universidad. Puede afectar para bien o para mal su decisión. Aquí vemos la decisión de Lot. La decisión de Lot le trajo consecuencias bastante desagradables a él, lo cual afectó a sus 3 mujeres, a su esposa y a sus 2 hijas. Por esa mala decisión de Lot, poner la vista en la facilidad del mundo, en las comodidades, porque él tomó la decisión para irse para la parte oriental. Abraham le había dicho a Lot, llegó el momento en que tenemos que tomar una decisión. Si usted coge para el lado derecho, yo me voy para el lado izquierdo. Si usted coge para el lado izquierdo, yo me voy para el lado derecho. Si usted coge para el norte, yo me voy para el sur. Pero hay que tomar una decisión. Escoge entre estas 2 tierras, o la llanura o el monte. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que Lot
puso la vista hacia la llanura y llevó su campamento a ese lugar. Fue llegando a ese lugar hasta que él vio que de esas 5 ciudades que iban a ser destruidas por el justo juicio de Dios, él vio en especial a Sodoma, que era la más grande, que era la más prominente, la donde la vegetación era hermosa, la agricultura era tremendo, había irrigación. Alabado sea el nombre del Señor. Y él fue acercándose hacia allá hasta que se metió a Sodoma, y hubo lugar en ese lugar, en Sodoma, para él y su familia. Alabado sea el nombre del Señor. En ese lugar su familia fue creciendo, fue mantenida por mucho tiempo. Y vamos a mirar el por qué la esposa de Lot se convirtió en lo que se convirtió. Yo personalmente, Luis Enrique Arias, llama a esa estatua, lo llama el monumento de las personas que toman la decisión por las comodidades primordialmente que la salvación. El monumento a esas personas. Y hoy día muchos están buscando las comodidades que el irnos con el Señor Jesucristo. Se han abierto paso en las comodidades del mundo. Han asentado su tienda, su campamento en las comodidades, cual sucedió con Lot, lo cual les trajo a su familia un gran dolor. Y al pueblo de Israel, por culpa de la decisión de Lot, esas 2 naciones que fueron levantadas por el incesto que cometieron las 2 hijas de Lot, trajo consecuencias. Si Dios nos permite tratar ese tema acerca de las hijas de Lot, como quedaron afectadas, lo vamos a llevar a cabo y se van a dar cuenta ustedes el daño que se puede hacer por una decisión mala que se tome. No me afecta personalmente a mí, sino que a los que a mí están cerca. Alabado sea el nombre del Señor. La primera decisión que llevó a la destrucción a estas 2 hijas fue de que ellas, cuando salieron de Sodoma, inmediatamente, como todo era soledad, oscuridad, tinieblas, alabado sea el nombre del Señor, ellas creyeron que solamente existían ellos 3, los 3 nomás. Y debido a ello tomaron una decisión terriblemente desagradable delante de Dios, los cuales les costó muy caro. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no hay habitantes en este mundo. Todo fue consumido por fuego. Todo fue reducido a cenizas. Solamente quedamos papá, mi hermana y yo. ¿Qué vamos a hacer para levantar descendencia? No se acordaron de la misericordia y del poder de Dios, que los sacó de Sodoma, los sacó con brazo fuerte y los llevó hasta el sitio donde los llevó, a esa caverna. Alabado sea el nombre del Señor. No se acordaron de que Dios era todo lo suficientemente poderoso para hacer lo que a él le plazca hacer y levantar descendencias aún de las propias piedras. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ellas tomaron un atributo lo cual no les correspondía, y eso lo vamos a dejar para el segmento más adelante, no sé cuándo. La decisión de las hijas de Lot lo llevó al fracaso, y no solamente para ellos, sino para el mundo entero. Hasta el día de hoy tiene afectada esa decisión al pueblo de Israel. Pero no todo quedó perdido,
Porque Dios de los escombros, Dios de los errores, Dios del pecado de otro, puede hacer algo por su misericordia maravillosa. De ahí, de los moabitas, se levantó la donde vino la descendencia de Jesús. Donde vino Jesús, Ruth. Todo no está perdido. Así es. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, amén. Póngale un esto ahí en esa parte. Las decisiones de las hijas de Lot. Gloria al nombre de Cristo. Este es un tema, hermanos, que estamos llevando a cabo muy demasiado extenso. Porque llega el momento en que el pueblo de Israel se corrompió de tal manera también que dice que el pecado de el pueblo de Israel no era ni siquiera casi igual que el de Sodoma. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 16, versos 49 y 50. 48, 49, 50 de Ezequiel. Mire lo que dice la palabra. Gloria al nombre de Cristo. Por eso, hermanos, yo hago mucha redundancia para que queden las cosas claras y no quede nada volando. Me gusta repetir. Dice la palabra, el versículo 47 al 50 de Ezequiel 16 dice la palabra. Y aún no anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice el Señor Dios Todopoderoso, Sodoma, tu hermana, con sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Mire la maldad de Sodoma. Soberbia hartura de pan. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró o no ayudó la mano del afligido y del menesteroso. Alabado sea el nombre de Cristo. A raíz de todo esto que estamos viendo acá en estos pasajes, es que continuamos con el tema, el por qué Dios tiene que enjuiciar al mundo entero. ¿Cuál es el motivo? El motivo es el pecado. El motivo es la corrupción. El motivo es la depravación. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Y continúo en esta parte donde dice que la historia de estas ciudades es un mensaje, pero a la vez una advertencia. Es un mensaje, una enseñanza, pero a la vez una advertencia. ¿Para quién? Para usted y para mí. Yo estoy cual Lot en Sodoma. Si Lot hubiera sabido lo degradante que era la parte espiritual y moral de esa ciudad, no hubiera sentado su campamento allá, no se hubiera entrado a esa ciudad. Nosotros ya estamos aquí en Sodoma y Gomorra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacerle frente. Porque como estas ciudades no tuvieron oportunidades, porque ellas no tuvieron oportunidad de salvación, de ser evitado el juicio. Motivo por el cual, ¿cuál fue? Más adelante lo vemos, porque ellos no tuvieron oportunidad de decirle al Señor que tenga el juicio. Y por el contrario, nosotros sí tenemos oportunidad como cristianos. Porque triste y lamentablemente muchas veces como cristianos metemos las de salir, cometemos error, nos inmiscuimos con los impíos,
Nos amangualamos con los inconversos. Andamos de gancho con los inconversos. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo cual eso trae consecuencias más adelante. Había una habitualidad. Estaba habituada a los inconversos la esposa de Lot. Lo cual la llevó a la desgracia, a la ruina, a la miseria, convertida en ese monumento que más adelante vamos a ver. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, esto que sucedió en estas ciudades es un mensaje, pero a la vez una advertencia, que quede bien claro. Amén. Gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué una advertencia? Porque si caminamos el mismo sendero, encontraremos el mismo final. Oiga bien eso. Es una advertencia. Porque si caminamos el mismo sendero, encontraremos el mismo final. Juicio. Me decía alguien, entonces si yo peco, perdí mi salvación. No. Si usted es salvo, ni aun su pecado impide que sea salvo. Pero las consecuencias vienen. Si es salvo. Y le decía yo a la persona, si esa persona desea pecar y persiste en pecado, temo y lo aseguro, casi que el 100% sin equivocarme, nunca ha sido salvo. Porque el deseo del que es salvo es no pecar. El que es salvo no desea pecar. Pecamos. Así es. Pero no lo deseamos. ¿Por qué pecamos? Porque estamos en un tabernáculo que todavía no ha sido regenerado. No ha sido transformado en cuerpo de gloria. Todavía sentimos. Alabado sea el nombre del Señor. Pecamos. Entonces el que es salvo no desea pecar. Pecamos. Es indiscutible, no podemos decir, porque el Señor dice, no hay ni siquiera uno solo, un solo justo en la tierra que diga, yo soy justo de tal manera que no peco. No, todos pecan. Todos pecamos. Pero no pecamos por deseos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si caminamos por el mismo sendero, encontraremos el mismo final. Amén. Eso es indiscutible. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ninguna riqueza. Mira, hermanos, Sodoma y Gomorra, más que todas esas dos ciudades, especialmente Sodoma, que es la que más se habla. Por eso el Señor dice en su palabra que como en los días de Sodoma y Gomorra, menciona esas dos primordiales ciudades. Eran 5 que fueron barridas de la faz de la tierra. El juicio llegó para ellas, pero primordialmente para ellas dos se menciona con renombre. O sea, se exalta ese nombre. Porque eran ciudades donde vieron la gloria de Dios. Hermanos, vieron en la naturaleza, en la creación, vieron a Dios y no glorificaron a Dios como tal, como dice el libro de Romanos. Riqueza por todos lados. De ahí que, al igual que hoy, muchos están respaldados por las riquezas. Yo lo lamento por aquellos políticos, por aquellos hombres de negocio, esos hombres, esos empresarios que son acautalados, esos dictadores que lo tienen todo a costa de subyugar a la gente. Lo lamento. Porque ellos se creen en este momento los dioses y se creen eternos. No piensan de que un día el rey Pera va a ser derrocado,
va a ser totalmente eliminado por el justo juicio de Dios, por fuego y azufre. Alabado sea el nombre del Señor. Así se llamaba el rey de Sodoma, Bera. Y muchos creen, como el rey Bera, que sus riquezas, alabado sea el nombre del Señor, ni sin ninguna riqueza, ni estrato social. Es que el nombre mío es tal, el apellido es tal. Aleluya. El rey de Inglaterra, la reina Isabel, el presidente Trump, el presidente, el dictador John Chan, allá de China, que se creen inmortales y que porque tienen un nombre, un estrato social, ni rango familiar, los salvará. Ni dinero, ni riquezas, ni estrato social, ni nombre familiar te podrá salvar del justo juicio de Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es una advertencia para usted, hermano mío del alma. Tenemos que proyectarnos al futuro, pero vivir como si fuera el último día, teniendo en cuenta a Dios. Los de Sodoma no tuvieron nunca en cuenta a Dios. Tenían sus sacerdotes, tenían sus dioses paganos. Y fue tan tremendo que las dos hijas de Lot más adelante edificaron a Moló y Astarot, alabado sea el nombre del Señor. Ídolos donde se sacrificaban no solamente animales, sino personas, especialmente niños. Eso lo vamos a ver en esa parte, hasta donde llegó la decisión de Lot a llevar a esas dos mujeres. Alabado sea el nombre de Cristo. Ninguna riqueza, ni estrato social, ni rango familiar nos salvará. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ningún poder nos protegerá. Si se ha caído de la gracia de Dios, si hemos deshonrado a Dios, si hemos blasfemado su nombre, si hemos pecado contra Dios adrede a conciencia, déjeme decirte, usted que ha pecado o que está pecando adrede a conciencia, déjeme decirte que usted no es salvo. No es salvo. Vamos a la palabra, al contexto de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Porque usted es oveja, no es cabra, no es chivo, para andar saltando de rama en rama, de palo en palo, como los colibríes, de flor en flor. Somos ovejas, y las ovejas andan en pastos muy delicados. Alabado sea el nombre, Señor. Cuando una oveja se empantana las patitas, ellas inmediatamente las sacuden porque les fastidia el pantano. Y cambio el marrano, la puerca, es feliz en el pantano. Usted que se la mantiene pecando, peca y empata. Usted es una marrana, una puerca enlodada. Alabado sea el nombre del Señor. Ningún poder nos protegerá. Sodoma, Gomorra, sus ciudades comarcanas tenían un ejército poderoso, lo cual le costó muchas bajas al ejército de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Ninguna muralla, sabemos por la palabra que Sodoma, esas ciudades estaban amuralladas. Ojo, dictador de la China, que tiene sus murallas, su protección. El día cuando el Maestro, nuestro amado Salvador Jesucristo, venga en las nubes, usted
Usted, dictador, junto con todos aquellos depravados, corrompidos, que no hayan doblegado, que no hayan rendido sus vidas a Cristo, caerán consumidos por el fuego del Altísimo cuando Él venga por segunda vez aquí a la tierra. Quedarán reducidos a ceniza. Esas murallas, ninguna muralla será lo suficientemente alta para detener el justo juicio cuando el cielo decida hablar. Así es, así es. Empezarán los justos juicios de Dios. Muy pronto van a manifestarse los justos juicios de Dios cuando sea abierto el primer sello. Porque esto tiene que ver con eso. ¿Por qué vienen los justos juicios de Dios a la raza impía, a la raza rebelde, descritos en los sellos? ¿Por qué? Por esto que estamos viendo aquí. Por el pecado de Sodoma y Gomorra. Porque el pecado de Sodoma y Gomorra, ese espíritu está dentro de la humanidad en la actualidad. Ese espíritu está en la humanidad. Depravados, degenerados, corrompidos, homosexuales, lesbianas, violentos. Los niños a determinada edad ya empiezan a entrenarse para la violencia, para cuando tenga determinada edad ya vayan a los campos de violencia a combatir entre ellos mismos a ver quién es el más poderoso. Así era la condición de Sodoma. Alabado sea el nombre del Señor. Ninguna muralla, alabado sea el nombre del Señor, será lo suficientemente alta para detener el justo juicio de Dios cuando el cielo decida hablar. Pero hay una diferencia, alabado sea el nombre del Señor, entre los habitantes de Sodoma y Gomorra y nosotros en la actualidad. Óigase bien, habitantes de la isla, habitantes de este barrio, usted que está todo sumergido en el pecado, en la maldad, en el adulterio, en la fornicación, en la prostitución, en las borracheras. Óigase bien, hay una diferencia entre el pueblo de Sodoma y Gomorra y nosotros. Nosotros aún tenemos elección. Los de Sodoma y Gomorra y sus ciudades comarcanas no tenían elección. No hubo elección. No hubo mensajero que les dijera a ellos: mire, arrepiéntanse, dejen esto y aquello. No. ¿O sí lo hay? Estaré equivocado. ¿Y por qué no hubo elección para ellos? Lo vamos a ver. ¿Por qué no hubo elección? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros aún tenemos elección. Podemos elegir. Podemos decidir no mirar atrás. Sí, señor. Como la esposa de Lot. Estamos habituados a este mundo. Tenemos nuestras comodidades, nuestra familia en este mundo como Lot. Hasta ahí todo funcionaba bien para la familia de Lot. Pero ya la inmoralidad, la impiedad, el pecado había llegado a tal punto que hastió al Señor. Tocó el trono de Dios. Voy a derramar juicio sobre esas ciudades y las voy a desaparecer de la faz de la tierra. Amén. Y no mirar atrás como la esposa de Lot. No detenernos a contemplar lo que tenemos aquí en esta tierra. Es que lo que tenemos en esta tierra es pasajero, es efímero. Aquí estamos de tránsito. Aquí somos advenedizos. Así es. Somos peregrinos. Así es. El pueblo cristiano no tiene raíces aquí en la tierra.
Todo lo que tiene usted en este momento, casa, carro, aquello y lo otro, cuenta bancaria, buena ropa, buena comida, buena coloca, es temporal. Alabado sea el nombre, Señor. Pero la esposa de Lot no pensó eso. Hoy, ¿cómo es posible de que yo vaya a dejar esa comodidad, vaya a dejar esa riqueza, vaya a dejar esas amistades? Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, hermano, ¿cómo es posible? Y ya iba casi, hablemoslo de esa manera, a mitad de camino, ya para allá, cuando dijo, no, mis amigos, mi riqueza, mi comodidad, mi perro, mi vaca, mi carro. Miro atrás. Aleluya, contemplar lo que había dejado, que era temporal. Temporal. Génesis 19:26. Aleluya. Sea el nombre de Dios bendito. Amén, aleluya. Amén, amén. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de Lot y se volvió en un monumento de sal, en una estatua de sal. A espaldas de Lot. Mi esposo, mi esposa no se da cuenta de que yo estoy aquí apegada a estas cosas, a estas trivialidades. Él no se da cuenta. Él no se va a dar cuenta cuando yo mire atrás por un momento y lo voy a engañar, la voy a engañar. Podemos decidir romper las cadenas del egoísmo, la codicia y la indiferencia. En este caminar, lo primordial es no ser codicioso a las cosas terrenales, ser codicioso a las espirituales, envidiar lo espiritual de otro, lo bueno de otro espiritualmente, sí, envidiarlo y desearlo, codiciarlo, pero lo terrenal, no codiciarlo, porque eso es mortal. Tenemos que aprender a vivir de lo presente, de lo que tenemos en el momento. Por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dejó este consejo: con sustento y abrigo estar contentos. Si a Dios le place darle casa, darle un edificio, darle un avión, darle un carro, darle aquello y lo otro, darle una buena jugosa cuenta bancaria, a Él le place. Pero si Él sabe de que no te va a hacer daño, pero triste y lamentablemente no a todos Dios le puede dar esas cosas, porque los puede dañar. El salmista decía: Señor, no me dé riquezas, no me dé abundancia, no me dé comodidades. No vaya a ser que teniéndolo todo, pero tampoco me des pobrezas. No vaya a ser que vaya y robe. Aleluya. Amén. Manténme con lo necesario. Amén. Triste y lamentablemente la condición del ser humano es tan tremendamente degradante que mientras más tiene, más quisiera tener. Señor. Es insaciable. Es insaciable. Amén. Podemos reaccionar para nuestro bien antes de que sea demasiado tarde. Podemos reaccionar para nuestro bien antes de que sea demasiado tarde. Aleluya, gloria a Cristo. Amén. Podemos recordar que el verdadero poder no está en el oro o en las riquezas, ni en la fuerza humana,
sino en el amor que somos capaces de dar y la compasión que decidimos ofrecer a los demás, en justicia que nos atrevemos a defender la justicia. En Sodoma y Gomorra no había justicia. En esta ciudad de Sodoma, alabado sea el nombre del Señor, no había el deseo de hacerle bien a nadie. Nadie se preocupaba por el desamparado, por el afligido, por el necesitado. Nadie. Allá vivía el más fuerte y el que más tuviera. Alabado sea el nombre del Señor. Empezando por el sistema religioso. Los sacerdotes eran vendidos al mal. Alabado sea el nombre del Señor. Hacían sus ritos religiosos para apoyar el mal. Le ofrecían los niños sacrificados, violados, violentados, se los ofrecían a sus dioses paganos. La mujer bonita era un problema. Tener una familia, una mujer bonita, ay hermano, qué peligro. Gloria al nombre de Cristo. Estos moradores de estas dos ciudades cayeron porque creyeron que no necesitaban a Dios alguno. ¿Qué cuento de Dios? ¿Qué cuento del Dios Altísimo? Y ahí es donde vamos a ver más adelante el papel que ocupaba Lot dentro de Sodoma y Gomorra. Era un juez. Entonces, ¿por qué fue aceptado? ¿Por qué fue aceptado? Aunque fue mirado con desdén, con desprecio, porque él no acolitaba o aplaudía sus malos actos. ¿Por qué fue recibido? Gloria al nombre de Cristo. Amén. Ellos, hermano, no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Qué cuento de Dios? Y ese es el problema del ser humano. Cuando no se tiene en cuenta a Dios en sus noticias, el juicio de Dios es inevitable. Viene sin previo aviso. Y ese fue su mayor error. Porque una ciudad, oiga bien hermano, una ciudad, una nación, una familia o un corazón, un individuo en particular que se desconecta de su creador, tarde o temprano se convierte en su propio verdugo. Dios castigó a Sodoma y a las ciudades comarcanas porque a él le plació, por su conducta. Sus acciones son los que lo llevan a recibir o elogio o menosprecio, castigo o premio. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Lo que ellos hicieron fue su mayor verdugo. Aleluya. Por eso, amado amigo del alma, y me refiero al pueblo llamado cristiano, hoy me dirijo a ti que estás escuchando esta terrible historia. Este no es solo un relato del pasado, es una pregunta para el presente. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo?
¿Cómo estamos levantando nuestra familia? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Les estamos enseñando los principios morales y espirituales establecidos en la palabra de Dios. ¿O estamos enseñando a nuestros hijos según la corriente de este mundo perverso y corrompido? ¿En qué se ha constituido su hogar? ¿Su hogar es un lugar donde se tiene en cuenta a Dios o es un lugar de antro? Porque triste y lamentablemente muchos hogares son un antro de prostitución. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Un mundo donde solo importan las riquezas y el placer? ¿O un mundo donde volvamos a recordar que cada persona vale, que cada lágrima importa y que el amor verdadero es la única riqueza que jamás podrá ser destruida? Estamos enseñando a nuestros hijos el camino que lleva a la justicia, a la piedad y al amor, a la bondad y a Dios. Eso es amor. Alabado sea el nombre de Cristo. Si crees que aún hay esperanza, si crees que podemos construir un camino diferente al de Sodoma y Gomorra, humíllate ahora y pídele perdón a Dios y comienza a andar en novedad de vida y observa lo que te transmitiré a continuación. Aleluya. Mira lo que te voy a transmitir en este momento, que es algo espeluznante, que lo ha de llevar a la reflexión, que lo ha de llevar a que se regocije, se reúna con su familia y empiece a marchar en novedad de vida, porque viene un juicio para la raza impía, para la raza corrompida y depravada. Esto que se vivió en Sodoma y Gomorra se va a repetir muy pronto al mundo entero. Y los hogares donde han abandonado a Dios, donde han abandonado los principios morales y espirituales que agradan a Dios, esos hogares van a tener que lamentarlo amargamente. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre, Señor. Lo que te voy a transmitir en este momento es: estás en comodidades, estás en riquezas, no te falta nada humanamente hablando, y por eso estás relajado, por eso estás viviendo desapercibidamente, sin tener en cuenta lo que el cielo dicte. Te has olvidado que hay un juez. Te has olvidado que hay un Dios. Tus riquezas te han enceguecido. Tu comodidad te ha llevado al fracaso. Ojo lo que pasó. Estas dos ciudades. En estas dos ciudades, los ricos vivían ¿cómo? En holgura. En holgura. En exuberancias y despilfarros. Alabado sea el nombre, Señor. Vivían en lujurias e inmoralidades sexuales. ¿Cómo se ha convertido tu hogar hoy día? ¿Qué clase de espectáculo están viendo tus hijos en tu propio hogar? ¿Qué importa que me traten mal, que me insulten, que me ultrajen? Pero quiero hablarles a calzón quitado. Alabado sea el nombre, Señor. Tus hijos están siendo prostituidos en tu propio hogar. Viviendo en lujurias e inmoralidades sexuales sin freno. Si el hombre de Dios se ha dañado, ya no hay nada que hacer, ministerialmente hablando.
Y en muchos lugares los llamados pastores se han corrompido, se han depravado. Pastores homosexuales. Alabado sea el nombre, Señor. Pastores divorciados y recasados. Alabado sea el nombre, Señor. Los esclavos que no eran cualquier persona, eran hombres bonitos, de semblante bien atractivo, cuerpos tremendos. Esos esclavos servían a las mesas desnudos. Era tanta la depravación, la corrupción, la inmoralidad, que los esclavos los habían rebajado más de ser esclavos. Servían a las mesas de los ricos desnudos. Y no solamente servían los alimentos, las copas, sino que también en pleno festín, en plena comelona, eran tratados sexualmente. Alabado sea el nombre, Señor. En medio de tanta opulencia, el suelo estaba empapado de sangre y lágrimas. Empapado de sangre y lágrimas. En sus festines, que se empezaban al tipo 6:30 de la noche, 7 de la noche en adelante. Por eso llegó el juicio de Dios de noche, donde no se les dio lugar a reacción alguna. En la oscuridad hacían sus fechorías, sus inmundicias, y en la oscuridad los embarcó el juicio de Dios. En medio de tanta opulencia, el suelo estaba empapado de sangre y lágrimas. Cogían las doncellitas, esas mujeres hermosas de las clases medias o de las clases altas, y había que negociarlas con los padres. Esa hija hoy va a servir de festín, hoy va a servir para la lujuria nuestra. Y la violentaban de tal manera que muchas de ellas murieron desangradas. Madres llorando sus hijas, pero no podían hacer nada. Alabado sea el nombre, Señor. Me dirijo en este momento al país que ya permitió que se dicte la ley donde hay libertad para hacer y deshacer con los niños. Alemania. Ay, Padre. Y en Europa, que forma parte de Europa, Alemania, ya los niños allá son mutilados, sus cuerpos, sus organismos. El niño de 3, 4, 5 años ya puede cambiar de sexo, pero ¿quién? Los padres lo hacen, corrompidos, degenerados. Toman atributos en los cuerpos ajenos, cuerpos que no son de ellos. Se dañan los niños. Se dictaron ya las leyes donde ya el papá puede tener sexo con su niña, con su nieto. Viejas de 90 o 100 años tener relación sexual con su nieto de 15 a 20 años. Hasta ese momento llegó la inmoralidad de nuestro país, de nuestros países, y todavía dicen que no, que Dios es justo, que Dios es amor, que no hay necesidad de juicio. Alabado sea el nombre de Cristo. El sexo se exhibe en Europa en vitrinas. Un hombre, una mujer quiere ir a tener relación sexual aparte de su esposa, porque ya se prohíbe de que no se le debe hacer reclamo a la esposa si se la juega al esposo. Y viceversa.
Va la mujer casada a ese campo allá, a ese lugar, que son sitios especiales en Europa, aleluya, donde hay unas pancartas, donde allá la persona de bien, las personas decentes, las personas de moral, alabado sea el nombre del Señor, no entran. Quiero ese hombre. Lo sacan de la vitrina y se va con él. Quiero esa mujer. La sacan de la vitrina y se va con él. Y todavía creen que Dios se va a quedar maricruzado. Los justos juicios de Dios, de los sellos, va a llegar muy pronto. Ya el escenario está preparado. La bestia en Bruselas ya está con todos los datos a nivel mundial. Todo está preparado. El alimento que va a consumir las personas en la tribulación y luego en la gran tribulación ya están elaborados en los laboratorios, guardados por grandes ejércitos. Los científicos que han descubierto esos grandes descubrimientos han sido apresados. Gloria a Dios. Puertas abiertas. Han declarado las injusticias que están llevando contra estos predicadores que predican de frente la verdad sin importar lo que venga. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en Puertas Abiertas está el registro mío y de todos los predicadores. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. En medio de tanta opulencia, el suelo estaba empapado en sangre y lágrimas, porque en esta ciudad de la riqueza no venía del trabajo honesto, sino de la explotación brutal sexual de los pobres. Aleluya. La mayor riqueza era explotación sexual. Ahí está a punto de entrar a la degradación y al juicio más terrible y espantoso de la Iglesia Católica Romana por la pedofilia y otras cosas más, y por apoyar el LGBT. Alabado sea el nombre del Señor. Cada noche los sacerdotes paganos lideraban rituales que mezclaban éxtasis y horror. El cuerpo era una joya y el alma no valía nada. El cuerpo era una joya y el alma no valía nada. ¿Qué cuento de lo espiritual? ¿Qué cuento de Dios? ¿Qué cuento de moralidad? Alabado sea el nombre, Señor. Cuerpos entrelazados en ceremonias donde la lujuria era un acto de adoración y la inocencia un sacrificio sin valor. Alabado sea el nombre, Señor. No le daban nada a los que sacrificaban sexualmente hablando. Y vamos a mirar más adelante con la ayuda del Dios Todopoderoso hasta donde llegó la habitualidad que había en el corazón de las hijas de Lot, que llevaron a levantar esos dos ídolos terribles, espantosos en el pueblo de Israel. Cerca del pueblo de Israel, Moloc y Astarot, que sacrificaban ídolos. A ese ídolo sacrificaban los niños. Gloria al nombre de Cristo. Amén, amén. Lo más tremendo es que nadie se escandalizaba ante tales actos desagradables. Para ellos no era desagradable, eso les apetecía, les agradaba.
Nadie se escandalizaba. Alabado sea el nombre, Señor. Por el contrario, la pureza era motivo de burla. Aleluya. Y el pecado un trofeo. Aleluya. Desde afuera Sodoma parecía una joya muy codiciable. Eso fue llevando a Lot hacia allá. Lo fue llevando codiciable, 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 codiciable. Las tierras eran de una irrigación hermosa, vegetación maravillosa, una riqueza tremenda. Codiciable desde afuera. Eso engañó a Lot. Uy, tan tremendo. Y mi primo y mi tío, perdón, escogió más bien la montaña. Uy, qué tipo tan bruto. Aleluya. Desde afuera Sodoma parecía una joya muy codiciable, pero por el contrario, desde adentro era un sepulcro blanqueado. De cada piedra escondía un crimen, y cada calle susurraba secretos de traición y muerte. Nadie confiaba en nadie. Alabado sea el nombre, Señor. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén, amén. Desde adentro era un sepulcro blanqueado. De cada piedra escondía un crimen, y cada calle susurraba secretos de traición y muerte. Nadie lloraba por los muertos. Nadie se preocupaba por el que moría. Solamente papá y mamá se amaba a ese hijo, esa hija. Aleluya. Nadie se preocupaba por los huérfanos. Nadie extendía la mano al caído. Nadie amaba la justicia. En estas ciudades solo el más fuerte sobrevivía. El poder era un dios. Óigase bien, el poder era un dios y la crueldad era su profeta. Alabado sea el nombre de Cristo. Viene la pregunta: ¿podía un lugar así pasar inadvertido sin enfrentar consecuencias de destrucción? ¿Podemos creer que ese lugar quedaría ileso? Es imposible. Esa es la pregunta que en estas ciudades nadie se atrevió a hacer. Estamos viviendo como nos da la gana. Hacemos y deshacemos lo que nos da la gana. Nos corrompemos. Hacemos fiestas, orgías, lujurias, placeres, inmoralidades sexuales, que esto es un deleite. Esto es una maravilla. Pero ellos no se habían preguntado nunca: ¿podrá esta ciudad, o podremos nosotros pasar por alto sin ser castigados? Porque es que el que está entretenido en su inmundicia, el que está entretenido en sus inmoralidades, está ciego a la realidad. No se acuerda que hay un Dios que todo lo ve. Entonces, ¿por qué Dios ha retardado tanto tiempo sin ser castigado esta humanidad? Todo a su debido tiempo. Todo tiene un tiempo con Dios. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas no será así.
Gloria al nombre del Señor. ¿Podía una ciudad construida sobre la sangre, la arrogancia y la lujuria mezclada con inmoralidades aberrantes escapar del ojo de aquel que lo ve todo? ¿Podrán escapar de la vista, de la mirada de ese Señor todopoderoso? Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Esa es la pregunta que en estas ciudades nadie se atrevió a hacer. Porque cuando te crees invencible, también te crees eterno. Nadie podrá contra nosotros. Tenemos todo. Un buen ejército, buena plata, buenos esclavos que nos defienden, nos protegen. Se creían eternos. Pero recuerda, ojo con esto, amado amigo de la isla que me escucha. Toda oscuridad tiene su amanecer. Y toda soberbia y arrogancia, su caída. Toda soberbia y arrogancia tiene su caída. Lo que nadie sabía es que mientras la ciudad dormía embriagada en su propio veneno, algo se acercaba desde el horizonte, algo que ni el oro, ni las riquezas, ni las paredes de mármol con que habían sido levantada esa ciudad, ni el ejército de esclavos podía detener lo que ya estaba decretado que descendería esa noche. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El juicio estaba dictaminado, era inevitable. Y cuando Dios habla, no habrá riqueza que pueda comprar el perdón. Dios, en el momento cuando Él dice viene juicio para determinada ciudad, para determinado pueblo, para determinado individuo, para determinada familia, es insobornable. Allá en Sodoma y Gomorra estaban los jueces que eran comprados y nunca dictaban justicia al que la requería, sino que apoyaba al que inquiría en una depravación y un error, en una injusticia. A ese favorecían. Dios es insobornable. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Observa el final de una ciudad que vendió su alma al placer. Observémosla. Observemos una ciudad que vendió su alma al placer. Un mercado donde cada moneda brilla como si guardara un secreto. Donde los perfumes de tierra lejanas embriagaban el aire. Y las voces de mercaderes tejen una melodía de codicia disfrazada de prosperidad. Allá en Sodoma había tanta riqueza que si querían perfumes aromáticos, mandaban a Egipto por ellos. Si querían
algún alimento que había en Egipto costoso, pero que les llamaba la atención, mandaban por él. Alabado sea el nombre, Señor. Alabado sea el nombre, Señor. Así era la vida en Sodoma. Una lanza de oro y unas mentiras. Un banquete interminable donde la avaricia era el único Dios que todos adoraban. La codicia era el único Dios que todos adoraban. Codiciaban lo de los demás. Codiciaban a los niños, a las niñas, a las doncellas, los bienes de los demás. Alabado sea el nombre, Señor. Ese era el Dios que adoraban. Los pesos eran adulterados, las mercancías falsas y las finanzas, un lujo que nadie se atrevía a ofrecer. Gloria al nombre de Cristo. Repito esta parte. Me perdonan que me descontroló. Alabado sea el nombre, Señor. Los pesos eran adulterados, las mercancías falsas y la confianza, un lujo que nadie se atrevía a ofrecer. Nadie confiaba en nadie. En Sodoma no importaba cuán honesto fueras, solo importaban cuán rico eras. Pero el lujo de unos pocos, aleluya, alimentaba. Alabado sea el nombre, Señor. La miseria de muchos. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. En Sodoma, la compasión no existía. El amor era una burla. Ayudar a un pobre era considerado un acto de estupidez, un pecado contra la lógica de la ciudad. Allí, si eras débil, merecías desaparecer. Había que matarlo. Si un trabajador pedía un salario justo, era vendido como esclavo. La ley solo protegía a los poderosos y la justicia tenía precio. La ciudad se creía intocable por su riqueza y belleza. ¿Cómo podría escapar una ciudad tan próspera? ¿Cómo podría una ciudad bañada en oro conocer la ruina? Ellos no concibieron nunca en ese momento que ellos quedarían en ruina, en ceniza. El oro es un espejismo cuando el alma se pudre. El oro es un espejismo cuando el alma se pudre. Recuerde, aquel rico acumulaba y no tuvo en cuenta de que había un creador, hasta que oyó una voz que le susurró, necio, todo lo que has acumulado, ¿para quién será? La gran mayoría de los padres se preocupan. Voy a trabajar y voy a hacer esto y aquello, le voy a levantar una casa al hijo y a la hija, y no sabe si esa casa, esa vivienda la va a disfrutar la hija o el mozo de la hija. Señor. Sí, verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, es sencillo. Sea bendito el nombre de Cristo. Todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Para el amante de tu hija, para la amante de tu hijo. Los esclavos ya no
no soñaban con libertad, porque en Sodoma la libertad era un privilegio reservado a quienes podían comprarla. Gloria a Dios. Aleluya. Los ricos no temían a nadie. No le daba miedo a nadie. Si alguna cosa, voy ante el juez, voy ante aquel, el policía, el soldado aquel, inmediatamente apresan a aquellos, así sea que declare falsamente. No tenían miedo a nada. Amén. Amén, amén. Ni a nadie convencido de que el dinero podía comprar lo que fuera. Estaban confiados en sus bienes. Amén. Por eso el Señor dice en su palabra que debemos de hacernos tesoro. ¿En dónde? Aquí, por un momento de tiempo donde la polilla corrompe y la polilla, en fin, y el orín corrompe. Haceos tesoros en el cielo, donde ninguna de esas plagas hace daño. Pero una cosa sí es cierta: nadie compra que se evite el juicio que se viene desde el cielo. Ellos lo podían comprar todo, testigos falsos, etcétera, etcétera, pero no podían comprar el juicio que viene desde el cielo. Aleluya. Sodoma y Gomorra crecían, brillaban y se corrompían al mismo tiempo como una fruta madura, porque por dentro, aleluya, ya estaba podrida. Sodoma internamente estaba podrida, huelía a formol. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y mientras las riquezas cegaban los ojos y la codicia endurecía los corazones, nadie se daba cuenta de que el verdadero precio de ese lujo sin alma no se pagaría con monedas, sino con fuego. Aleluya. Porque cuando un pueblo hace del dinero su único Dios, termina siendo devorado por lo que adora. Si usted tiene su confianza puesta en las comodidades, en lo que te ganas, ojo lo que te voy a decir. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. En eso que tiene puesta tu confianza, que no es Dios, te va a devorar tarde que temprano. Pregunto, ¿qué sucede cuando una ciudad se olvida que cada vida tiene valor? En Sodoma y Gomorra nadie tenía valor. ¿Qué ocurre cuando el alma de un pueblo se convierte en piedra y la compasión es vista como una enfermedad? Los valores humanos no existían. Así era la condición de los de Sodoma. La bondad era un crimen y la crueldad una profesión. En cada callejón oscuro tenía dueño. Cada callejón oscuro tenía dueño. Aleluya. Si eras pobre, eras ignorado. Si eras extranjero, eres víctima. Si eras niño o mujer,
no eras más que una propiedad, una pieza de carne en el mercado del placer. Aleluya. Allí la fuerza no solo era ley, era religión. La fuerza no solo era ley, sino que era religión. Cada noche las plazas que albergaban el comercio durante el día se convertía en teatros de violencia y excesos. El vino corría como ríos, la música ahogaba los gritos y los cuerpos se vendían y destruían sin que nadie parpadeara. Alabado sea el nombre del Señor. Los jueces sentados en tronos de mármol no dictaban justicias, vendían sentencias al mejor postor. El inocente no tenía voz y el culpable con dinero era libre. Aleluya. En Sodoma la verdad no tenía precio. Las mujeres vivían como sombras. Si una esposa ya no agradaba a su esposo, era desechada como un objeto inservible, sucio. Si una joven era hermosa, se convertía en su sentencia. Era vendida, intercambiada o entregada como ofrenda en rituales vergonzosos en los templos paganos. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Los niños no escapaban al mismo destino. Algunos terminaban esclavos, otros eran sacrificados vivos en altares de piedra a los dioses paganos. La violencia no era un accidente, era una cultura. La piedra era debilidad, la piedad era debilidad. Y la compasión, una afrenta a las reglas invisibles de la ciudad. En las casas de los nobles, las puertas de la ciudad, las puertas de mármol ocultaban secretos ocultos. Banquetes donde esclavos eran obligados a servir mucho más que comida. Fiestas donde el placer se convertía en tortura y el dolor en espectáculo. Y cuando la fiesta terminaba, los cuerpos destruidos eran arrojados a las calles como basura. Aleluya. Allí la dignidad era un lujo que nadie podía permitirse. En medio de todo, los templos paganos alzaban su columna hacia el cielo como un monumento de un culto que celebraban el placer y el poder de poder satisfacer el sexo en libertinaje. Sodoma no solo era una ciudad corrupta, era una escuela de maldad, una fábrica de monstruosidades, de hombres corrompidos e infames. No había en absoluto compasión, piedad. El juicio viene. Oiga bien, amados, el juicio viene. Y quiero detenerme un momento acá. Y aquí dejamos. El juicio viene. Ya viene el juicio. Hay algo que los poderosos de Sodoma olvidaron. Hay un Dios todopoderoso que todo lo está viendo. Hay una voz que no puede ser sobornada. Y hay una justicia que no se compra con todas las riquezas del mundo. Mientras las calles se bañaban en sangre y las risas ahogaban los gritos, el Dios Todopoderoso tomaba nota de lo que estaban haciendo. Aleluya.
Cada injusticia era un testigo. Todo lo que usted haga es testigo a tu favor o a tu contra. Lo que usted haga te va a decir en aquel gran día terrible y espantoso. Me refiero en el día del gran trono blanco. Usted está aquí siendo enjuiciado y va a ser lanzado en el lago de fuego por esto y esto que está testificando en tu contra. Aleluya. Cada injusticia era un testigo, cada lágrima una evidencia y cada alma rota un clamor. Sabemos que todas las injusticias, todos los llantos de clamor que se hagan aquí en la tierra por las injusticias de los demás, llega hasta la presencia de Dios. Sea inconverso o no inconverso, eso llega a la presencia de Dios. Porque cuando una ciudad olvida lo sagrado de la vida, cuando el corazón se pudre y la compasión muere, la destrucción no es un castigo, es una cosecha. Aleluya. Lo que siembre, recogerá. ¿Qué vas a cosechar? ¿Qué vas a recoger en el día postrero que está muy pronto para llegar? Porque la iglesia de Jesucristo será liberada de esos justos juicios que vienen para los impíos. Y después de que la iglesia de Jesucristo sea levantada, aleluya, al encuentro con su Salvador, y el Espíritu Santo se haga a un lado, porque el Espíritu Santo no será quitado de la tierra. Porque si el Espíritu Santo se quitase de la tierra, esto se destruiría. Lo que preserva esta tierra es el Espíritu Santo. Cuando el Señor levante a la iglesia y el Espíritu Santo se quite y no estorbe lo que viene, empezarán los justos juicios de Dios para cobrarle lo que usted hizo. Lo que usted hizo. Y el primero que le va a cobrar lo que usted hizo no es el Dios Todopoderoso, es esta creación que usted la destruyó. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Sodoma ya había sembrado demasiado. Había sembrado tan demasiadamente que no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Porque no tuvieron en cuenta a Dios en sus noticias. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Era un amanecer como cualquier otro. Todos planeaban para el siguiente día seguir sus orgías. Ya el juicio está para ser derramado. Todo estaba siendo planeado para sus próximas orgías. Las plazas se llenaban de gritos de comerciantes que alababan sus productos y de nobles que planeaban nuevos banquetes. Nadie sospechaba que ese sería el último amanecer de sus vidas. Nadie imaginaba que mientras encendían las primeras hogueras del día, un fuego diferente ya venía en camino. Un fuego diferente ya venía en camino. Gloria al nombre de Cristo. La noche anterior, dos extraños cruzaron las puertas de la ciudad. Venían sin esclavos, sin escoltas, no venían con protecciones humanas, ni con armas. Nada en ellos
ellos brillaba, excepto sus ojos. Nada en ellos era atractivo, porque venían los mensajeros de juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Miradas que parecían atravesar los muros. Aleluya. Y devorar las almas. Los hombres de Sodoma, acostumbrados a devorar todo lo nuevo, se enteraron de la llegada de estos personajes. Y como lobos sedientos, rodearon la casa donde se alojaba. Querían arrancarles lo poco que trajeran, aunque solo fuera sus cuerpos. Iban era por laxivia, por orgía. Aleluya. Porque en Sodoma la hospitalidad era un chiste y la crueldad, aleluya, una celebración. Amén. Pero para ellos algo extraño sucedió. Cuando estos depravados intentaron forzar las puertas, una luz cegadora salió de esa casa. Un destello imposible que no venía del fuego del sol. En ese instante esos corrompidos, los más violentos de la ciudad, quedaron ciegos, pues la justicia divina fue la que cegó sus ojos por completo. Ignoraban que esos forasteros no eran simples viajeros, eran ángeles. No venían a negociar, venían a ejecutar una sentencia largamente esperada. Al amanecer, las palabras fueron claras como el cielo. Lucas 17, 28 al 29. Gloria a Dios. Mire lo que le dijeron. Porque Dios en su infinita misericordia y justicia libra a los suyos del juicio que va a descender sobre los impíos. Lucas 17, 28 y 29. Dice la palabra: lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Estamos en el tiempo de la edificación. Nunca antes se había visto cómo se está construyendo en la actualidad. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Dice la palabra: como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y Gomorra. Aleluya. Amén. Así va a ser. Va a caer fuego del cielo. Dios no va a castigar ya a la humanidad con agua, anegados. Va a castigar con fuego. Lo primero que va a hacer Dios, óigame bien, amado amigo, lo primero que va a hacer Dios es hacer que la vegetación se consuma, se acabe la vegetación y no haya alimento, porque los alimentos desaparecerán. Ese alimento que tiene
Las Naciones Unidas reservados en esos laboratorios no son alimentos, son comidas tratadas por químicos. Una planta de yuca la siembran ahora y a las 2 horas ya está produciendo yuca. Si usted no lo sabía. Alabado sea el nombre del Señor. Hubo un hombre que causó revuelo en el mundo entero no hace mucho tiempo. Póngale escasos 20, 30, 25 años. Uri Geller. Un hombre que tenía un poder diabólico tremendo. Y cogió a unos hombres, a unos siervos de Dios, y le dijo: venga, les voy a mostrar lo que va a hacer el Dios Todopoderoso cuando la iglesia sea levantada. Yo soy anticristiano, soy antibíblico, no amo a Dios, pero te voy a mostrar una cruda realidad. Y lo llevó al desierto. Y en el desierto le dijo: mire, lo que va a hacer en el tiempo del anticristo, esos pueblos que van a ser alimentados entre comillas por esos supuestos alimentos. Y llegó y le dijo a uno de los pastores: mire, voy a sembrar esta semilla de naranja. Y ellos con los ojos puestos. Y le mostró. Sembró la semilla. Al momentico fue creciendo la planta. Y a las 2 horas los tenía comiendo naranjas. Esto no es brujería, es una realidad que va a suceder. Vamos, investiguemos, que hay mucha información allá, oculta. Los laboratorios donde están las semillas que van a mantener al mundo entero durante un tiempo no muy lejano. Búsquenlo ahí. Y está siendo custodiado, allá no puede entrar nadie, custodiado, bien custodiado, con mucho ejército. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al amanecer, según este pasaje de Lucas 16, 28 al 29, las palabras fueron claras como el cielo. Lot, uno de los que podíamos llamar pocos hombres justos que quedaban en dicha ciudad, recibió la advertencia: sal de aquí, toma tu familia, no mires atrás. Sal de aquí, toma tu familia y no mires atrás. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Lo que Sodoma ha sembrado hoy, lo cosechará. Sal de aquí, Lot, porque viene juicio para estas ciudades. Lo que ellos sembraron, eso van a recoger hoy. Así es. Aleluya. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Pero, ¿cómo podían dejar atrás la vida que conocían? ¿Cómo huir del lugar donde crecieron? Eso no era fácil, el tomar una decisión. Porque Lot por un momento se quedó mirando a los ángeles, como queriéndole decir: ¿cómo es posible esto? Amén. Amén. ¿Cómo podían salir de ese lugar donde enterraron a sus padres, donde construyeron sus hogares? Es difícil abandonar el pecado cuando ya se ha vestido de costumbre. Alabado sea el nombre del Señor.
Es difícil para nosotros dejar estas comodidades, donde hemos visto crecer nuestros hijos, sepultar nuestros padres. Pero si la orden es esa, hay que hacerlo. Va a llegar el momento en que, sin previo aviso, la trompeta sonará. Bueno, hermano fulano, hermana fulana, esposo, esposa, ya nos vamos. Estamos preparados. Despójate de lo que tiene, que nos fuimos. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Mientras Lot y su familia escapaban, el cielo cambió. El viento trajo consigo un aire pesado, casi imposible de respirar. Nubes negras aparecieron sin aviso, como si el cielo mismo hubiera decidido tapar su rostro ante lo que estaba por suceder. El tiempo parece detenerse. En ese silencio tenso, el primer relámpago cayó. No era agua lo que venía, era fuego, lluvia ardiente, azufre líquido cayendo directamente desde las manos de Dios. Fuego y azufre cayó directamente de las manos de Dios. Los templos paganos estallaron en llamas. Las viviendas majestuosas de los ricos se derritieron como cera. Las riquezas acumuladas por generaciones se convirtieron en polvo. No hubo distinciones. Ricos y pobres, esclavos y nobles, todos enfrentaron el mismo destino, porque cuando el juicio cae, no pregunta cuánto dinero guardas, solo pesa el valor de tu alma. Usted sabe, hermano del alma, que cada uno seremos pesados. Usted será pesado en el momento antes de partir con Cristo al encuentro. Seremos pesados si estamos dando la medida. Y si no estamos dando la medida, hermano, no vamos a perder la salvación, pero tendremos que enfrentar la tribulación. ¿Cuántos creyentes no van a dar la medida exacta? El peso adquirido por Dios para ser levantados en el día del levantamiento de la iglesia. No perderemos la salvación, porque allá en la tribulación algo sucederá con esos creyentes renuentes, apáticos, indiferentes y negligentes que se quedaron. Seremos pesados. Alabado sea el nombre del Señor. Daniel 5:27. Al Dios Todopoderoso honor y gloria. Al Dios Todopoderoso honor y gloria. El Señor le dijo a través de Daniel a ese rey pagano lo que iba a suceder con él. Pesado ha sido en balanza. ¿Y fuiste qué? Hallado falto. ¿Será que el día que el Señor nos pese, daremos el peso exacto? Su majestad ha sido puesto en la balanza de Dios y no pesa lo que debería pesar, dice esta versión. Usted, rey, ha sido pesado en la balanza de Dios y su peso, aleluya, no pesa lo que debería pesar.
Apocalipsis 6:15. Está dando el peso para el momento cuando el Señor suene la trompeta e irnos con Él. Gloria al nombre de Cristo. Pero mire lo que dice este pasaje de Apocalipsis. Capítulo 6. Verso 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermano, nadie escapará de los juicios del Señor. Sea rico, sea pobre, sea el que sea, cuando ya llegó, llegó. Dice esta versión. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. No hay escapatoria. Alabado sea el nombre del Señor. Gritos desgarradores llenaron el lugar, pero ya era demasiado tarde. Los poderosos que creían y los que creen en la actualidad controlar el destino con sus riquezas y sus ejércitos fueron arrastrados por una furia que no entendía. Buscaron refugio, pero no quedaba nada. Las puertas de la ciudad se quemaban. En tanto el suelo escupía humo y el cielo seguía escupiendo fuego. Lot corría sin mirar atrás, aterrado. Alabado sea el nombre, Señor. También aferró a su familia, como quien sabe que cada paso es una frontera entre la vida y la muerte. Pero, la esposa de Lot, incapaz de soltar lo que había dejado, cometió el más grave error. Miró atrás. El peor error: volteó por un instante un vistazo a la ciudad que los había criado, y en ese monumento su cuerpo se endureció. En ese momento su cuerpo se endureció. La sal corrió, cubrió su piel y se convirtió en estatua. Lo llamo yo monumento. ¿Qué monumento es este? Monumento, testigo eterno de lo que sucede cuando el pecado, alabado sea el nombre del Señor, ese apego al pecado pesa más que el deseo de salvación. Esa estatua de sal de la mujer de Lot es el monumento, alabado sea el nombre del Señor, de lo que sucede cuando el apego al pecado pesa más que el deseo de salvación. ¿Cuántos por un pinche deseo a pecar, adulterar o fornicar se van a quedar? Se van a quedar. Si es salvo o no es salvo, allá tú. Pero se van a quedar. Un apego al pecado, que es esta estatua de sal de esta mujer,
monumento a ello, el apego al pecado más que de la salvación. Muchos quieren ser salvos, pero no quieren despojarse del pecado, zafarse del pecado. No, que Dios me salve, pero así como estoy. Y vamos a mirar la decisión de las dos hijas de Lot, que es la decisión que muchos están tomando hoy día como cristianos, que los va a llevar a la destrucción. A la destrucción. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Voy a terminar ya esto acá. Gloria al nombre del Señor. Cuando el fuego se extinguió, no quedó nada, solo cenizas, ruinas humeantes y un olor que ningún viento pudo desaparecer. El amargo perfume del juicio divino. La ciudad que se creía invencible desapareció en una sola noche. No hubo guerra ni invasión extranjera. Estas ciudades cayeron, siendo destruidas por su propia inmoralidad, su propia corrupción, su propia depravación. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. Gloria al nombre del Señor. Así era la vida en Sodoma y Gomorra, la ciudad más sucia de la historia. Una ciudad donde la inmoralidad resuena en cada esquina, donde la perversión se celebra y la violencia es rutina. Una sociedad tan corrompida que provocó la ira divina como ninguna otra. Estas ciudades son el sinónimo de la depravación. Sodoma era gobernada por un rey llamado Bera. Alabado sea el nombre del Señor. La decisión de Lot se basó en la apariencia. Lot fue a dar allá porque él miró la apariencia. Qué ciudad tan hermosa. Y no sabía lo que guardaba internamente, espiritual y moralmente. Por eso, hermano, sepa tomar las decisiones, porque la decisión que usted tome a partir de este momento define su futuro, o bueno o malo, y los de los que te rodean. De los que te rodean. Y lo vamos a ver en la vida de las dos hijas de Sodoma, de Lot y el Lot. Porque Lot pudo haber evitado ese incesto. Lot lo pudo evitar. ¿Creen usted o no? ¿Lo creen? Lo vamos a ver por la palabra de que Lot pudo evitar el incesto. Dos acciones debió haber hecho Lot para evitar ese incesto. No lo hizo. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias